Hola, bienvenido otra vez a esto que es... ¿No sienten que invado su espacio personal cada vez que hago esto? He visto que hay que agarrar la atención del público los primeros 10 segundos. ¿Ya van 10 segundos? Hola, bienvenido otra vez a esto que es en The Scout en lo que es la parte de cocina. El día de hoy vamos a hacer un plato que se llama chorrellana. ¿Algo así? Nosotros le decimos chorrellana, no sé cómo lo dicen. Es súper fácil de hacer. Ahora vamos a decirte los materiales. Para encontrar la receta completa de esto lo vas a encontrar en la página que tenemos abajo, que está en la... Para realizar este plato lo único que vas a necesitar es, como siempre, nuestra buena amiga la cebolla, tomate, arroz. Siento que el arroz, el tomate y la cebolla están como en todos los platos. No importa, si hagamos tallarín, ya, pongámosle arroz y tomate y cebolla, orégano, papas, aceite y la carne. Lo que vamos a hacer es, como siempre, empezar por el arroz. El arroz se ha vuelto uno de mis ingredientes favoritos, no porque no tengamos fideos, sino porque el arroz es cool. Como saben, le echas un poco de aceite, ¡bam! Y después le echas el arroz, ¿no? Y lo echamos, man. Y antes de que se les queme, lo que no está pasando ahorita, para nada, le echan el agua. Ahora, hoy vamos a hacer algo súper cool y súper diferente, porque en esta receta necesitamos que la papa esté dorada, que no es frita, que es un intermedio entre papa frita y dorada. Si quieres puedes ponerlo como que si la papa cocida fuera España y la papa frita fuera Ucrania, entonces la papa dorada no está tan frita, ¿no? Entonces le vamos a echar un poco más del agua del usual al arroz. Y le vamos a echar una papa. Y antes de echarla, para que no seamos cocineros principiantes, como la papa es muy grande, entonces la vamos a cortar para que cosa. Entonces, y le echas para que cosa. Si no me surte lo de ingeniero o lo de picador de orégano, de verdad estoy considerando una carrera en el arte. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar la carne. ¿Cómo vamos a cortar la carne? Como tu corazón te lo diga. Pero hoy vamos a picarlo nosotros en forma de tiras. ¿Cómo? Lo voy a descubrir ahorita. Soy casi ingeniero, men. Va, el madejadito salió malditango, viejo. Están criticando mis habilidades cocinísticas. Y después de agarrar y picar tu carne, lavas tu cuchillo. Picas la cebolla lo bastante lejos como para que no te llegue el olor, pero lo bastante cerca para que tus manos no alcancen. Bueno, a este punto ya debes ser un experto picando cebollas. Claramente yo lo soy. Vamos a hacer algo diferente con la cebolla. Esta vez no la vamos a super picar, solo la vamos a cortar en rodajas. No puedo estar más feliz al respecto. Hay un problema con el plan. Hemos perdido la papa en la olla del arroz. Jaja. Y entonces esto lo vamos a dejar que enfríe un rato. Y lo que haces también es picar el tomato. Y de la misma manera que la cebolla, no necesitamos que esté súper picado, porque necesitamos que esté en pedazos más pequeños de lo que usualmente se presenta un tomate. Yo compré una motosierra, man. Entonces, una vez que hemos picado todo lo que tenemos que picar, lo que vamos a pasar es a fritar. Para no ocupar 500 sartenes y 247 ollas, vamos a fritar en el siguiente orden. Vamos a primero dorar las papas, para después fritar la carne y para después hacer el ahogado. Así ya no vas a tener que lavar el sartén 7 veces, ¿no? Bueno, entonces le pones un poco muy ruidoso de aceite. No requieres mucho como cuando fritas papa, porque esta es papa dorada, porque ya está cocida. No, y una vez que el aceite está caliente, ¿estás caliente? Le quitas el arroz a la papa que tiene arroz. Y una vez que esté dorada, solo la parte exterior, entonces la sacas y las pones en papel para que el papel absorba el exceso de aceite. Idealmente, servilletas. Nuestro segundo cosa que vamos a poner aquí con esta misma cantidad de aceite, porque el aceite es una especie en extinción. Colocamos toda la carne que hemos picado. Calmate. ¡Ay, cierto! Ya tenemos la cuchara de palo. Le echas un poquito de sal. No,
Y si eres aventurero, le vas a echar un poquito de comino. ¡Ah! Odio que la carne se doble. Y una vez que está frita... Oye, mi estómago... ¿No es en el micrófono? Y sacas tu carne. Super espátula de 3 carnes. Y en el mismo aceite le echas la cebolla y el tomate. Y ahora solo tienes que esperar a que el tomate suelte sus jugos. Y una vez que el tomate se ha hecho puré y ha soltado la mayoría de sus jugos, le echas un poco de sal, o antes en realidad de que se termine de hacer todo un puré, le echas la sal. ¡Ay, mucha sal, mucha sal! Y le echas orégano. ¡Ay! Y lo fríes un poco más. Una vez que terminado de cocinar todo, lo único que haces es ponerlo en un plato y después te pones a comer. Entonces le echas el arroz. ¡Bam! Le echas las papas. Le echas un montón de carne. Y por encima de todo le echas una chorrellana. ¡Bam! Eso fue todo por ahora, así que si te gustó el video no te olvides darle like. No, ahí está, ahí abajo, el pulgar es arriba. Si le haces el pulgar es abajo, eres una persona muy honesta. No, pero es mejor si son likes arriba. No te olvides comentar abajo si es que tú tienes algún otro tipo de receta parecida o algo así. No te olvides tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. No, y lo más importante, que lo compartas y que te suscribas aquí en el botón de aquí abajo. No, parece que estoy sobando un oso. Si quieres la receta completa, también va a estar en el link que está aquí abajo en la caja de suscripción. Y algo súper nuevo y súper interesante que queremos hacer es que estamos buscando nuevas ideas para hacer una sección acerca de algo diferente que no sea cocina o que no sea nudos, ¿no? Y amarres. Entonces, si te interesa algo, ya sea campismo o, no sé, preguntas frecuentes que tengas, por favor déjalo en los comentarios debajo o escribirlos en nuestro muro de Facebook o tuitearnos en nuestra página de Twitter, ¿no? Para tomar esto en cuenta y crear una nueva sección con ustedes y no solo de este cerebro y del cerebro de la gente que trabaja. Eso sería todo. Por favor no te olvides darle like, comparte este video para que podamos tener y ser una comunidad mucho más grande de la que somos ahora. Así que creo que eso sería, así que nos vemos la próxima.